Good morning. Yo también les quiero agradecer a los organizadores por ser tan amables anfitriones, por haber conjuntado un programa tan maravilloso. Yo también tuve oportunidad de aprender de los presentadores que hemos escuchado hasta ahora. Yo los voy a hacer que regresen del contexto más amplio del que escuchamos a que hablemos un poquito más de conducta individual y familiar, y ojalá que al final podamos conjuntarlo todo una vez más. Brevemente voy a hablar de la prevalencia. ¿Por qué nos debe importar lo que ya de por sí saben? Hablaremos de intervenciones en el estilo de vida, particularmente con niños y adolescentes, y hablaremos de algunos de los pasos que hemos dado para que estas intervenciones se puedan traducir en la comunidad. Todo el mundo conoce estas cifras que mencionamos ayer sobre adultos, pero aquí están sobre niños. Hay una elevación muy precipitada en obesidad de las décadas de los 70 hasta 2009, 2010, y se ve en todos los grupos etarios. Son grupos étnicos raciales mixtos, mezclados, y al descomponerlos se ven disparidades que afectan a los niños latinos en Estados Unidos. Cuando vemos el panel izquierdo, esto corresponde a un grupo de datos nacionales representativos en Estados Unidos, viendo olas de datos de más o menos 13 años. Y en los adolescentes, la barra superior o la línea superior representa a los mexicanoamericanos y puertorriqueños. Estamos a las mismas tasas de obesidad ahí que los que son blancos no latinos, pero en el curso de la adolescencia hay algo que ocurre en donde estos adolescentes suben de peso en forma incremental, lo que nos recuerda la importancia, si no hemos sido capaces de ayudarlos a este punto, que los adolescentes continúan ser una oportunidad de intervención. ¿Por qué nos importa? El enfoque de esta reunión es la diabetes tipo 2. Hasta la década de los 90 la gente no hablaba de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Pero aquí tienen nuestra tasa de prevalencia, que es 24 en 1000, pero desproporcionadamente esto se representa entre los grupos. De los nuevos casos de diabéticos diagnosticados anualmente, veremos que relativamente pocos casos en blancos no hispanos e hispanos, los que viven en las islas del Pacífico, y la juventud de los indios americanos. Otras comunidades asociadas con niños y adolescentes, o problemas más bien, son los signos primarios de enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar y enfermedad de hígado graso no alcohólico. Han visto ustedes muchos modelos que son comparables a esto. O sea, el punto aquí es que la obesidad es un asunto complejo, multisistémico, y le tenemos que prestar atención a todos estos círculos para entender completamente y poder intervenir. Yo me voy a concentrar en los dos círculos interiores. Así intenté ponerlo en español. Una colega me ayudó. Ojalá que en español esté bien. Ahí dice: felicitaciones por aprobar el impuesto a los refrescos. Es un ejemplo de cambio de política que puede tener una sinergia con un cambio a nivel individual o familiar para apoyar la toma de decisiones individual. Entonces, yo les quiero hablar un poco de lo que se ha hecho en Estados Unidos con respecto a intervenir directamente en la diabetes tipo 2, particularmente porque se trataba de un estudio multicéntrico grande que ya resumió, y los datos estarán pronto listos en 1 o 2 años. Será útil para contemplar la diabetes tipo 2. Fue una muestra de casi 700 jóvenes con diabetes tipo 2, primordialmente mujeres, aleatorizados a recibir metformina o metformina con rosiglitazona. La voy a llamar Rosy. Y metformina y el estilo de vida en 15 centros clínicos diferentes. Estos son los datos sobre índice de masa corporal y porcentaje de obesidad.
De color verde se muestra la metformina y el estilo de vida. Estos son los que menos suben de peso con respecto a IMC y la grasa corporal, y aquellos que tenían dos medicamentos. Por el contraste, aquellos hallazgos no se tradujeron, los hallazgos del índice de masa corporal no se tradujeron a hallazgos de control glucémico. Así es que esta diapositiva les muestra la curva de sobrevida de falla glucémica. O sea, básicamente el desenlace primario era cuando los niños se volvían inestables con respecto a su hemoglobina glucosilada. Y al grupo que le fue mejor es el grupo que recibió doble medicamento, que fue exactamente lo opuesto de lo que mostramos hablando del índice de masa corporal. El mensaje que quiero transmitirles con esto es que una vez que los niños ya tienen diabetes tipo 2, es cada vez más difícil poder intervenir. Nuestra norma de la intervención de primera línea, que sería metformina, en realidad únicamente fue efectiva en 50% de los niños. En otro 50% falló muy rápidamente. Por el contraste, yo sé que es difícil de leer, pero aquí se les muestran datos de una intervención en estilo de vida con adolescentes. Y si puedo usar este señalador sin que me vuelva loca. Bueno, al ver la columna con los círculos, la tecnología como que no es lo que más domino. En contraste al estudio anterior, con cambios en índice de masa corporal asociado a intervención en el estilo de vida con niños prediabéticos, se muestran algunos cambios en los parámetros metabólicos clave. Y aquí, para mencionar el punto una vez más, muestra sensibilidad a la insulina, intervención de estilo de vida de azul, el grupo control de blanco. Las mejoras en la sensibilidad a la insulina en los adolescentes prediabéticos con una intervención en el estilo de vida. Esto me lleva a ver qué es una intervención en el estilo de vida. Es a lo que le voy a dedicar más tiempo con ustedes esta mañana. La intervención en el estilo de vida, tal y como la damos a los niños y a los adolescentes, es la primera línea de intervención con niños que ya de por sí están luchando con sobrepeso y obesidad. Y consiste en componentes muy básicos. Primero, una reducción dirigida en la ingesta energética, ya lo saben, y mayor incremento en gasto energético. Y esto es lo que es ligeramente diferente cuando trabajan con niños, porque es de igual importancia que el blanco sean los padres, los cuidadores, además de los niños. Es el caso particular cuando hablamos de niños en edad escolar, entre los 8 y los 12 años o más. Y estamos tratando de que nuestro blanco sea transmitir información, pero también tratamos de trabajar en estrategias que apoyen los cambios y la conducta. Los tipos de cosas que incluimos para ayudarnos con esto son el automonitoreo, el llevar el rastro de la dieta y la actividad física, reforzamiento siendo positivos de cualquier manera que haga sentido para el niño o la familia, para alcanzar las metas. Y a la luz de las conversaciones del último día y medio, control de estímulos. ¿Hasta qué grado el medio ambiente o cómo podemos manipular el medio ambiente para incrementar la probabilidad de éxito para un niño o una familia en particular? Esto es lo que comúnmente se usa como abordaje dietético en niños. Se llama la dieta del semáforo. Quizás resulta obvio. Básicamente, este abordaje categoriza los alimentos como rojo, verde o amarillo. Rojo, al menos donde yo vivo, el rojo, bueno, quiere decir acelera y pásate el alto, pero para la mayoría de la gente normal, el rojo, veo que se retrasa la traducción, pero les transmite la idea. Rojo debe querer decir, ya lo mencionamos ayer, los alimentos en clasificación de color rojo son altos tanto en grasas como en azúcar, menos densos nutricionalmente contra los alimentos que son amarillos,
que hay que tener precaución. Son cosas que sí comemos, pero pensar un poquito lo que comemos contra los alimentos verdes. Todo el mundo estará de acuerdo en esta categoría. Los que son ricos en nutrimentos, bajos en densidad, en frutas y verduras. Esta es la dieta que más comúnmente se utiliza, para la cual hay más evidencia en intervenciones. Y les mostré una diapositiva como un repaso de algunos estudios que se han hecho con los niños y su eficacia en intervenciones en el estilo de vida. Esto les muestra en el panel izquierda a los niños que no recibieron intervención en su estilo de vida, y el panel de en medio aquellos para quienes la intervención solamente se dirigió a los niños. Y ya cerca de mí, de este lado, a su derecha, están aquellas familias para quienes la intervención se dio a los dos, al hijo y a los padres. Y en el seguimiento a 5 años e incluso hasta 10 años, hubo cambios significativos en el sobrepeso porcentual que se mantuvo. Son datos de Lane Epstein, quien probablemente ha hecho el cuerpo de trabajo más significativo en esto, pero hay estudios similares que muestran cambios similares, quizá no hasta 10 años, pero muestran que si el objetivo, el blanco, es el padre de un niño en edad escolar, sí se puede lograr impacto sobre la conducta del niño y se pueden lograr mejoras sobre el estado del peso. Ahora llegamos a los adolescentes, que es a donde yo dedico la mayor parte de mi tiempo. Se preguntarán por qué. Aquí hay algunas de las cosas, pero con adolescentes sabemos mucho menos sobre lo que es efectivo. Y creo que hay muchas razones para ello. Por lo menos en Estados Unidos, y ustedes me lo podrán aclarar, ayudarme a entender a qué grado estas cosas también son ciertas en México. Pero con los adolescentes, ellos pasan más tiempo fuera de la casa, el papel que juega el padre no es tan claro. En un momento tengo una niña adolescente, soy su mejor amiga, y al momento después soy su peor enemiga. Es muy difícil predecir cuál será mi sombrero, el que voy a usar. Además, como padre, necesidad de tener un papel muy claro sobre control del peso. Y hay retos de desarrollo normativos en los adolescentes. Culturalmente apropiado en Estados Unidos, los adolescentes luchan por ser más independientes, ya no quieren depender tanto de los padres. Hay un enfoque en su apariencia, en sus pares, en sus amigos, y a veces puede haber también falta de cooperación. De lo que quiero hablarles es de los estudios que hemos realizado para trabajar con adolescentes y sus familias, y el grado al cual han sido efectivos o no en lograr esas metas. Lo primero de lo que quiero hablarles es de un par de estudios que hicimos que trataron de movilizar a los pares, a los amigos, creando un grupo de pares o apoyo para los adolescentes. Y la razón por la cual entré a esto, porque me pregunté, ¿a quién le escuchan los adolescentes? No mucho a los padres. ¿Quién tiene influencia en los adolescentes? Y decidí que los otros adolescentes tienen influencia en los adolescentes. Y basándome en este abordaje, pensé que quizá podríamos utilizar a otros adolescentes para desarrollar el apoyo, pero ayudarlos a movilizarse entre sí con respecto a las metas necesarias para un mejor control de peso. Y entonces inventé el nombre, es la terapia de aventura reforzada con pares. Ustedes no sé si aquí conozcan lo que es Outward Bound. Este Outward Bound, o el límite hacia afuera, implica tener experiencias que ayudan a desarrollar confianza y ayudan a desarrollar habilidades sociales, creando retos diferentes. Por ejemplo, a los niños se les pide que logren algo que es muy desafiante, que requiere de trabajo y que tienen que trabajar juntos en equipo para lograrlo. Y les daré un ejemplo. Hacemos estos cursos en estas cuerdas, tienen que colgarse ahí, hay nieve, hace frío, pero básicamente tienen que trabajar juntos para sentirse lo suficientemente confiados de que el que esté en el piso los vaya a sostener, el que está a cargo de la cuerda la sostenga bien. Es como desarrollar confianza en equipo, el desarrollar experiencia,
que utilizamos en este modelo de límite hacia afuera o outward bound. Nuestro procedimiento, que es similar en los estudios, es que incluimos a adolescentes y a sus padres y les pedimos que le dediquen un par de semanas antes de que inicien ya en realidad, llevando un rastreo de lo que comen. Hay muchas aplicaciones ahora que se pueden usar en el celular que lo permiten, está bien. Y luego, una vez que lo hicieron, los aleatorizamos a recibir tratamiento conductual típico para control de peso, sin este tipo de modelo de límite hacia afuera, o juntarse y hacer ejercicio como grupo. Incluimos niños, y esto es cierto en todos nuestros estudios. Bueno, de niños de 13 a 16, índice de masa corporal más del 95, percentil 95, y todos los dispuestos a participar en la intervención. Y esto es lo que hicimos. Había sesiones de grupo por 16 semanas, con reuniones separadas para adolescentes y padres, con una dieta con un déficit de equilibrio que se basa en un sistema de intercambio. La idea era tener control sobre los tipos de calorías que recibían los niños. Si dan prescripción calórica nada más, como escuchamos ayer, no habrá control sobre lo que come la gente en particular. Si lo hacemos de esta manera, ya se tienen, digamos, 5 frutas, 4 vegetales, 3 almidoles. Bueno, digo, estoy inventando los nombres, ¿no? Pero para que tengan la idea. Y luego, lo que es diferente es que en el grupo de ejercicio hacían ejercicio juntos como grupo, como lo dice el título, y en nuestro grupo con reforzamiento de pares es sesión de entrenamiento semanal para desarrollar sus habilidades de resolver problemas, de comunicación y autoestima. La autoestima se relaciona mucho cómo les va a los chicos en relación a la prevención de ganancia de peso. Son 2 estudios diferentes con el mismo tipo de abordaje. Aquí se muestra en los 2 estudios la muestra que tuvimos. La edad promedio es 14.5, índice de masa corporal basal. Primordialmente teníamos a niñas y la mezcla étnica y retención. El segundo estudio verán que fue más largo. Nos fuimos a 24 meses, seguimiento de 2 años en ese estudio. Y brevemente les muestro los hallazgos. Del primer estudio vemos que teníamos reducciones significativas en índice de masa corporal que se sostuvieron por lo menos a corto plazo y no hay diferencia entre los grupos. Un límite exterior o algo, este tipo de técnicas de ir en cuerdas, como les mostré en las fotos, no, esto era un trabajo en equipo con un seguimiento a mayor plazo de hasta 2 años del mismo tipo de intervención y encontramos exactamente los mismos resultados. Básicamente, podemos en forma confiable, por lo menos con estos equipos, mostrar una reducción de 10% en sobrepeso porcentual que se mantiene a los 2 años. En el contexto de hacer estas intervenciones, yo me vi sorprendida en todos los grupos. Yo estoy a cargo de los grupos de padres y ver qué tan críticos son los padres a menudo de los esfuerzos que hacen sus hijos. La tendencia era como estarlos abrumando con todo. Abriste el refrigerador, escribiste esto, cierra la puerta, etcétera. O sea que los padres estaban muy involucrados, pero no siempre de una manera positiva. Entonces decidí que, aunque sabemos mucho sobre cómo lidiar con padres e intervenciones de control de peso en niños jóvenes, no sabíamos mucho realmente qué hacer en el contexto de los adolescentes. Y hay retos naturales, ya se los mencioné antes, sobre cuál es el papel que juegan los papás con los adolescentes. Los adolescentes requieren de los papás, pero no quieren los papás. Es muy difícil dilucidar en dónde se encuentran en el contexto de una intervención de control de peso. Hicimos un pequeño estudio para específicamente ver qué pasa si les damos diferentes funciones a los padres y ver qué diferencia puede hacer en las conductas para controlar el peso de los adolescentes. Es un estudio pequeño,
pero aleatorizamos a pares de adolescentes y cuidadores a una situación con un involucramiento de padres alto o uno en donde los padres se involucraron menos. Lo vimos a nivel basal y en el seguimiento. Y medimos dominios diferentes. Para que tengan una idea de cómo se ve la intervención reforzada, los padres venían a grupos semanales y les pedíamos a los padres que también hicieran todas las cosas que los adolescentes hacían. Mi razonamiento es que si los papás lo tenían que hacer, también era menos probable que criticaran a sus adolescentes. Francamente, esa fue la intención. Y algo más que hicimos fue tratar de trabajar en comunicación entre padres y adolescentes con respecto al peso. Si quieren que su adolescente haga algo, ¿es útil estarlo fastidiando todo el tiempo? No. Hay que aprender otras formas más efectivas de comunicarse estas cosas. Es una intervención de padres muy involucrada y por el contraste lo que llamamos intervención con mínima participación de los padres fue otro abordaje. Olvídense de los papás, no importan. Lo que importa es la comida que traen a la casa y asegurarnos de que den oportunidades para que participen en actividad física. Pero a no ser por eso los dejamos un poquito como de fuera. Entonces, en vez de 16 sesiones, nada más venían a 3 sesiones, enfocándose realmente en cambiar el ambiente de los alimentos para apoyar mejor a su adolescente. Y obtuvimos exactamente lo opuesto a lo que yo esperaba. Hice esto en forma discreta para mostrar una unidad de reducción en índice de masa corporal o incluso mejor. Y a la izquierda, condiciones mínimas. La mitad de los adolescentes lo pudieron lograr en condición mínima y en la condición reforzada no nos fue tan bien. O sea que básicamente nos fue mucho mejor cuando sacamos a los papás del asunto y cuando les dimos una función más enfocada y mínima que cuando estaban tan involucrados. Anecdóticamente, al preguntarles a los equipos, ¿qué pasó? ¿Que había que involucrar a los padres o qué? Y después del hecho, los chicos respondieron. No sé cómo traducir esto, pero básicamente hay que hablar lo que se puede hablar y hacer lo que se puede hacer. O sea, los padres no estaban haciendo lo que nosotros les solicitábamos que hicieran. Tuvimos historias de sitios donde escondían alimentos en el garage, atrás de las cortinas, en las ventanas. Y entonces, pues básicamente, si le piden a los padres que sean modelos, particularmente en los adolescentes que esperan que sus papás metan la pata, pues más vale que los papás sean un buen modelo, porque si no lo son, es mejor que se involucren menos. Y de hecho, cuando tuvimos la medida de la responsabilidad para las conductas relacionadas con el peso, o sea, quién decide el alimento que entra a la casa, quién decide qué se va a cenar, etcétera, mostramos un incremento en la condición mínima, que es de color rojo, y la cantidad de responsabilidad que asumían las responsabilidades por esas conductas. Y un incremento en la responsabilidad se relacionaba con la reducción en peso. Mientras más era la responsabilidad, mejor era el desenlace. Esa fue la lección aprendida, que pues es un estudio interesante de correr. Ojalá que los haya yo convencido hasta cierto punto de que hay intervenciones globales para los adolescentes moderadamente obesos. No estamos cambiando dramáticamente a los niños, sino que estamos cambiando sus trayectorias con una reducción por lo menos significativa. Nuestra meta, por eso se hacen estudios aleatorizados y vemos quién se beneficia. La meta es dilucidar entonces cómo podemos tomar principios de estos modelos o mensajes que podemos llevar a casa y traducirlos en entornos más amplios en intervenciones comunitarias. Este es un buen marco que muy comúnmente se utiliza para usar intervenciones de reescalamiento. O sea, es dar un paso hacia atrás y preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras intervenciones.
el alcance, hasta qué punto estamos llegando a los niños que queremos llegar y que se dejan que lleguemos. La efectividad es el estudio clínico, la eficacia es lo que hacemos para llegar a más gente. Junto con esto, y ya lo escuchamos ayer en el caso de adultos, en Estados Unidos hay una recomendación que se abrevia como USPSTF para niños de 6 a 17 años que requiere que se les haga tamizaje y que se les refiera a programas globales, o sea, multidisciplinarios o ejercicios de dieta y ejercicios y estrategias conductuales de las que ya he hablado. Tenemos estos estudios clínicos que solamente llegan a un porcentaje muy pequeño de la población. Hay demanda para ofrecer estas intervenciones y un llamado a acción para ofrecer estas intervenciones a nivel más global. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas en las que yo participé fue en un esfuerzo de tomar las cosas que ya sabemos y entregarlas en una intervención a través de la IMCA. La IMCA en Estados Unidos es muy popular y ya vi que en el mapa hay uno en México. Es muy bien considerado, basado en la comunidad, en donde muchos niños van y adultos también a participar en actividad física. Aquí se le conoce como la IMCA o Blaguay. Entonces, colaboramos con las compañías de seguro de la IMCA o la UAI, de donde yo vengo, para de alguna manera ver si podíamos dar una intervención basada en algunos de los principios de los que hablamos, pero en un entorno comunitario entregado por aquellos facilitadores comunitarios. No se trata de gente altamente entrenada y gente que es la que típicamente trabaja en esto, sino quien ya está trabajando ahí en la IMCA y quien da programas cíclicos o lo que sea, y entrenar a esa persona para poder dar una intervención para bajar de peso y si puede ser efectiva. Fuimos reclutados o reclutamos más de 150 niños y viendo rápidamente el tipo de cosa tradicional que hacemos y lo que cambiamos para que lo podamos hacer más basado en comunidad. Algunas de las cosas que cambiamos generalmente sería ver niños y padres en grupos separados. En un entorno comunitario esto no es posible. Hay una sola sala, un aula, y a todo el mundo hay que meterlos en el mismo sitio. Una sola sala para todos. Y como dije antes, esto lo dio el personal de la IMCA, no el nuestro. Nosotros los entrenamos. Y menos intenso de lo que hacemos generalmente. 12 reuniones cara a cara. Y luego les pedimos a los padres que también tuvieran sesiones en sus domicilios 12 semanas. Sí entrenamos a los facilitadores. Nos involucramos en 5.5 días de entrenamiento personal y entrenamiento adicional justo antes y durante el curso de la intervención, y luego reuniones semanales por teléfono para poder hablar de cualquier problema que pudiera surgir. Reclutamos a 155 jóvenes y se expandió de 6 a 17 años el continuo, y a diferencia de los estudios típicos, solamente excluimos más o menos 25% de los niños, o sea, casi todo mundo terminaba enrolado en el estudio. Más o menos la mitad eran niñas. ¿Qué les quería decir? Y la asistencia fue bastante buena. 88% completó la evaluación de 12 semanas y casi 85% a las 24 semanas. Y estos son los desenlaces. Deliberadamente, por mi interés y porque era interesante, desglosé los hallazgos de si eran adolescentes o niños. Los niños están representados por un verde claro, y con el tiempo basal a las 12 y 24 semanas, los niños muestran una reducción de más de 4% en sobrepeso
peso porcentual con las actividades en la IMCA, que sería la mitad de lo que uno podría obtener en un entorno clínico, pero tampoco es malo porque si vemos el costo, ahorra mucho más costas. Por el contraste, no varió mucho con los adolescentes, nada más mostraron una reducción de un 1%. Lo que aprendimos al hacer esto, y no les presenté estos datos, pero los facilitadores lograron en forma increíble el dar estas intervenciones con lo que llamamos fidelidad. Los videograbábamos o íbamos a ver, a verificar si se decían lo que se suponía tenían que decir dentro del contexto. Y hubo como 93% de las ocasiones que estaban haciendo exactamente lo que se suponía tenían que hacer. Creo que también nos dimos cuenta que, bueno, si vamos a hacer esto en cualquier tipo de manera más amplia, quizá no le vamos a poder dedicar 5.5 días a entrenar a la gente con un seguimiento más intenso. Entonces pensamos en qué necesitábamos hacer si íbamos a tomar esto y decir la IMCA, 500 sitios en el país van a ofrecer esta intervención, cuáles son los pasos que hay que tomar o las brechas que hay que cerrar. Y la otra brecha que tenemos que cerrar es cómo hacer que este tipo de intervención sea más efectiva para adolescentes. Tengo un estudio actualmente en donde lo estamos haciendo. Estamos probando una versión reforzada, mejorada para adolescentes para poder tener mejores desenlaces. Brevemente, porque estamos hablando de la diseminación y porque hablamos de diabetes tipo 2, quiero hablar de un par de intervenciones como ejercicios. Hay datos recientes que sugieren que la actividad física, y esta mañana escuchamos elocuentemente cuando nos hablaron de que la actividad física puede mover la situación con otros parámetros, incluso si no cambia el peso. Entonces, es un par de estudios. Uno, viendo entrenamiento aeróbico contra entrenamiento de resistencia contra la combinación de estos dos, en niños ya de por sí obesos o con sobrepeso. Y en este estudio en particular, los mejores desenlaces eran para los niños que tenían los dos, la combinación de actividad aeróbica y entrenamiento de resistencia. Este estudio es similar: ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia y resistencia. En la gráfica de la derecha, las reducciones en grasa se observaron. No, la gráfica muestra insensibilidad a la insulina. El entrenamiento de resistencia fue mejor que el aeróbico. Eso es consistente con un trabajo que Michael Goren en la Universidad del Sur de California ha hecho, que muestra hallazgos similares, particularmente entre los jóvenes latinos. Las intervenciones con ejercicio son interesantes porque potencialmente ofrecen una vía diferente para escalar una intervención que no requiera tanto, lo que requiera un nivel de habilidades diferentes de parte de los facilitadores. Resumen, a mí me parece que obviamente es mejor que nos enfoquemos en prevención para diabetes tipo 2 y ganancia de peso, pero los que ya están con sobrepeso y son obesos, pues hay que hacer algo. Y creo que hay promesa con intervenciones de estilo de vida para los niños en edad escolar y ojalá que lo podamos también mostrar con los adolescentes. Nuestro enfoque actual es en traducir las intervenciones a los entornos comunitarios en donde puedan ser valiosos o disponibles para más niños. Y es crucial. Los presentadores anteriores han hecho un buen trabajo muy elocuente hablando de cómo podemos pensar de esto en un contexto más amplio, con sinergias dentro de marcos, individuos que afecten a las familias y que necesitan trabajar en un contexto más amplio también para que sean más efectivos. Gracias.